español, hay algunos presentadores van a ser en inglés, algunos presentadores van a ser en español, y abajo, en la base de Zoom, tienen un botón que dice interpretación, en la cual si lo apretan, pueden seleccionar si quieren escuchar en inglés o en español. Y así van a escuchar a los intérpretes que van a estar haciendo la traducción del seminario. For everyone who is, because some of the presentations are going to be in English, some are going to be in Spanish, then you can go to the base of the Zoom app and you're going to see a button that says interpretation. In there you can choose if you want to hear everything in Spanish or everything in English. And with that, you're not going to have problems with the different languages of the presentations. Sin más, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo el lugar en el que estén. Es un placer desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, particularmente desde el programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, recibirlo en este primer seminario del año 2023. Mi nombre es Matías Arangui, soy subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología y profesor de Derecho y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica. Y la gracia de este seminario es que conversemos sobre las auditorías algorítmicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a significar desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de compliance el trabajo que se va a hacer con algoritmos y cuáles deberían ser los elementos a revisarse? Con eso particularmente a propósito de la regulación que ha salido recientemente en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Para eso tenemos tres excelentes expositores. Primero a Shea Brown, él es CEO y fundador de Valve AI y es profesor de astrofísica en la Universidad de Iowa. Tenemos a Cristina Pombo, responsable del clúster digital y de datos y asesoría principal del sector social del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, y a Sebastián Dueñas, quien es licenciado en Derecho y investigador del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, y también especialista en regulación de la inteligencia artificial. Sin más, porque no soy importante en esta conversación, le doy la palabra a Shea, profesor Brown. Muchas gracias. Thank you very much. I appreciate the opportunity to speak here. And so let me share my screen first. And as I'm doing this, let me sort of give a little background about myself. So my name is Shea Brown, and I'm the CEO of Babel AI. And Babel is an algorithmic auditing firm. And the idea of algorithm audits, or even the notion that you need to audit an algorithm or artificial intelligence, in this case is the one that most people are worried about, is a relatively new concept. And so until only recently, most of what we have done has been in consulting, and research, focusing on how do you develop and deploy artificial intelligence responsibly. And so what I'd like to talk to you today about briefly is sort of three main goals. I'd like to raise awareness about algorithm auditing or AI auditing and its role in upcoming regulations, where it plays a role. Highlight a few really active areas that you might want to keep your eye on, and then give you some sense of the emerging ecosystem of algorithm auditing and how it might play out in the future. Again, these will be my personal views on the subject. So before I start, I'd like to first give you some sense of why would we even care about auditing algorithms in the first place. And I think most of you who are watching this already know that in the media, there's been a lot of worry about artificial intelligence, that it could potentially harm people. And there's actually a lot of evidence that this is true, that the use of algorithms and automation, machine learning, and artificial intelligence can lead to harm. And why is that? Why might that happen? Well, these algorithms can encode within them biases that humans have. And so there's a worry about discrimination. There's a worry about misuse and potential harm in terms of physical harm. It could be an autonomous vehicle.
It could be in the case of things like facial recognition, people getting unfairly arrested when they didn't do anything wrong. But these sorts of harms have been around for a very long time. And why is it that artificial intelligence should make us think differently about these? And the real reason comes from the scale. So I think there are three real reasons here. Well, four, actually. One is the scale. So when these algorithms are deployed worldwide at once, you can harm many people at one time. So more people can get harmed. And also the speed is important. The speed is very different because these algorithms operate very quickly. And so if something goes wrong, these people can get harmed also very quickly before you have a chance to understand what has happened. And then there's the issue of transparency. Some people don't even know that these algorithms are operating in the background, and things like algorithms that decide whether you get a job or not, or whether you get social benefits or not. And so there's a chance that you might get potentially harmed and not even know it. And these are unique things to algorithms. They're unique to artificial intelligence. And so auditing is one way in which we might approach trying to govern these systems and try to mitigate that harm. So I'm going to skip this section about why you might be interested in this, but the primary one we're going to focus on is the one on the left here, which is the mitigation of risk. There are risks that could happen, and we would like to somehow limit the possibility that those risks happen. And the mission statement of Babel as a company is that we know that AI and automated decision systems are going to play a central role in our society. I think there's no doubt that if you look at ChatGPT and what's happening now, algorithms and artificial intelligence will be everywhere. And so what our mission is to make sure that they are developed, tested, deployed, and governed in ways that prioritize humans, where humans are the ones who are, it's their interests that are being prioritized. And so now let me turn to the question of the day, which is AI auditing and assurance. And what I'm going to do is talk from a sort of US European perspective. There's clearly a lot of work going on all around the world, but I'll give you sort of the perspective from what's happening in the US and Europe currently. And here's a list of just some of the emerging laws and regulations that are happening. And I won't go through this entire list, but in the United States, there are many very local attempts to regulate these systems. And in particular, I'll highlight a couple of them that are very interesting. One is the New York City, what's called Local Law 144. And I'm going to talk more about this in a minute. But it's one of the first laws that requires a bias audit to be conducted if you're going to use an algorithm in the city. And the focus here is for hiring algorithms that people use to decide whether you get a job or not, or to even help decide whether you get a job. Another one that's very interesting is the Stop Discrimination by Algorithm Act. This is in Washington, D.C. And this is much more broad in the sense that it's not narrowly focused on hiring algorithms. It's focused on any algorithm that makes the decision which can affect humans. And there are other ones here, and I'm going to get to them sort of individually. And Europe, of course, has a huge initiative with the EU AI Act and the Digital Services Act, both of which have some elements that where auditing is critical to enforcing that. So let me first talk a little bit about this Local Law 144. And the reason why this is so interesting is because this law has currently passed. So a lot of what I've shown you before is either just being proposed, or it has not come into effect yet. Maybe it's likely to come into effect, but it is not currently in effect. But New York City Local Law 144 is going to come into effect April 15th. The law has passed, and now they're in the rulemaking process. And so it's very clear that this is going to be really the first instance where these kind of audits are going to be mandated by law. And so let me just give you the basics of what this
law is all about. The scope is that if you have an automated, what they call an automated employment decision tool, and you use that in New York City, and you're an employer that wants to hire someone either in New York City, or maybe you're from somewhere else and you're trying to hire a person who lives in New York City, you have to have that tool audited for bias. And so there are other things that you have to do, like you have to notify candidates, but the primary one is you have to have it audited for bias. And there are penalties for this if you don't do it. So starting April 15th, you have to have this done. This is the old date. It used to be January 1st, but they've pushed it back. And so, for instance, our company is currently auditing a number of algorithms from vendors who create these tools. And this is really the first time that there's going to be audits that are mandated, and those are going to be made public. And so a lot of people are watching this law to see how, what does this look like? How is the ecosystem going to evolve? So I'm going to quickly go through some other areas that are of interest here. The AI Bill of Rights, there's been a blueprint in the US. It's not passed yet. This is just a blueprint for what an AI Bill of Rights might look like. And in this Bill of Rights, there's specific language talking about independent evaluation of these systems. And so they're asking and potentially mandating that third-party auditors actually inspect these systems before algorithms are allowed to be used. And the inspection is really focused on the possibility of these systems harming people. Also in the US, the Federal Trade Commission, which is the commission that looks into enforces consumer protection, is also very active in this area. And so they're pushing best practices. And in particular, they have enforcement power in the US. So there's been a number of cases now, and here is one of them, where they've actually forced companies to erase data and to erase algorithms. And so there's a real enforcement power here that the FTC can enact to really push companies to act properly. And one of the things that they are interested in is independent audits. And here's a quote from, and the link is here, and we can give you these slides if you'd like, where they explicitly call out this potential need for independent auditing of these systems. So let me move a second now over to Europe, and I'm just going to talk real briefly about this. The EU AI Act is currently being negotiated in Europe, and there are a number of what are called high-risk systems here. And for these high-risk systems, they are going to ask for conformity assessments, which are a type of audit. And there's a lot of discussion now about actually requiring more formal third-party auditing, which is of the type that we're talking about here. And I'm going to skip this slide. Even more urgent than the EU AI Act is what's called the Digital Services Act. And in the Digital Services Act, this is a law which governs large platforms, not just large platforms, but online platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and also large search engines like Google. And for these very large systems, in fact, there are obligations for those systems to be audited by third-party independent auditors. And among the kind of assessments, it includes algorithmic assessments. So looking into the algorithms like recommender systems or how advertisements are used, and interrogating how those systems behave to make sure that they're protecting fundamental rights. And so the Digital Services Act is sort of next to New York City. This is the one that is already passed, and the requirements for these audits are going to be happening by the end of this year. And so there's a lot of debate in algorithmic auditing circles as to how these audits are actually going to be performed. And the European Commission is seeking guidance and trying to figure out how are these audits actually going to play out. Here's the Stop Discrimination Act in DC. I'm actually gonna skip this section just for the interest of time, but it's a very interesting law
which if passed would be very broad in scope. And so not just hiring, it would be for many other sectors like financial services or housing, anywhere that an algorithm is used to make critical life decisions would fall under this law. So let me now take a step back. So what I've shown you is that there's a potential harm that these systems can cause, these algorithmic systems, AI systems. And there's a real push on the regulation side to require, among other things, algorithm auditing as a tool for enforcing these laws and for protecting humans. But what is the ecosystem here? What does it take to actually do that? And there is sort of an emerging ecosystem of businesses. Babbel is one of them, but there are many, many businesses and regulators and organizations that have to be involved in order to make this ecosystem work. And so if you take a look at what the ecosystem players have to be, and I'll use New York City as an example here, but you could use any of the laws that I mentioned as an example. You have to have the lawmakers. So lawmakers have to pass a law. So in the case of New York, that's the New York City Council. But then, of course, there are the people who enforce the laws. And so in the case of New York, that would be the Department of Consumer and Worker Protection. And so the regulators, and the FTC would be considered a regulator in the United States. And so the regulators are the one who have to decide how that law is going to be enforced. And that's where a lot of the work that happens and these discussions about algorithm auditing happen. But of course, this is a really rapidly evolving field. And so the standards for the subject matter itself, like what does it mean to actually assess an algorithm for its potential to harm? What are those standards? And there are a number of organizations that are trying to think about these issues. For Humanity, the ISO, IEEE, et cetera. There are lots of standards organizations that are trying to think hard about how do we set real standards for this. Now, on top of that subject matter standards, there's also auditing standards, like how do you actually perform an audit? And so this could traditionally be something akin to financial auditing. That's still up in the air. There are also tools and platforms. So there are companies that their sole focus is to have online tools that might make it easier, or software tools that might make it easier to detect bias in these systems or to monitor or to govern these systems. And then, of course, consulting companies as well. And then finally, you have the auditors themselves, the people who will actually perform these audits. I'd put our company as one. There are a number of other here. Of course, the big four auditing firms are likely going to play an important role in this ecosystem. And so if you think about how are you going to do this? How would we audit a system like this? I think there are kind of three ways that we can think about it. Really two, and then there's a mix. One would be a direct assessment. So it could be that an auditor literally comes in and physically tests a system or does an impact assessment, right? So it could be doing bias testing or testing for accuracy. It could be doing an impact assessment where you're interviewing people, you're thinking about how it could violate fundamental rights. That's one option. Another option is attestation. So maybe companies are the ones who are doing this sort of work, doing the testing, monitoring, impact assessments. And maybe the auditor just comes and will validate or check against some standard the work that those companies have done. That's more the financial auditing tradition. And probably more likely, I'm guessing there's going to be a mixed scenario where auditors are doing a little bit of attestation, checking the homework of the companies, but also using their own knowledge and ability to do some of the direct testing, or at least mitigate some of the risk. Now, there are a bunch of normative standards that you could use for these sorts of assurance processes. I don't want to get into this for the purposes of time, but there are already auditing standards in financial auditing. But what's different about these sorts of audits and financial auditing? The biggest one that I think that is of interest to us is that
there are really three things that I see. One is the nature of the risk. So these systems, these algorithmic systems, you can take whatever you want. It could be a recommender system or ChatGPT or something. These are complex systems, and there's a real risk that no matter how hard you look, you're going to miss some area in which these algorithms could potentially cause harm. That's one risk. That's what's different about this than, let's say, financial auditing. Another one is the subject matter uncertainty itself. Our whole knowledge of how these systems work is evolving, and we're coming up with more and better and different algorithms as time goes on. And so it's very difficult for an auditor to keep up with all of these advancements. And so it's evolving much more quickly. And then finally, there's a lack of skills. There are not many people that have the unique set of skills and experience that you need to manage those other two risks. You need somebody that has all of the auditing knowledge, can understand the risk associated with these systems, and can also keep up with the evolving technology. And so there's a real worry that these systems and the auditing of these systems is going to be extremely complex, and that we have to start solving some of the challenges that we're going to face when trying to audit them now. We have to understand what are the standards and how can we effectively do this, because it is really important for us to get it right in order to protect humans in this situation. Thank you very much. I appreciate it. Thank you, Chef, for the presentation. I already have a couple of questions, but for everyone who is watching, please write in the same software, like in the same Zoom, question if you have for the panelist. No, si alguien tiene preguntas, les pido por favor que las escriban y las vamos a hacer al final de la presentación. O sea, como les decía Shea, yo tengo un par de preguntas interesantes porque la gracia es que van saliendo temas, ¿cierto? La siguiente presentación es, como les decía, una amiga de la casa, amiga hace mucho tiempo, que hemos hecho muchos seminarios ya, la querida Cristina Pombo, que además, valga decir, es profesora del Diplomado de Derecho e Inteligencia Artificial, donde se ve el tema en profundidad. Así, Cristi, todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, la verdad es que me encantó la presentación de Shea. Definitivamente mucho por aprender y mucho por... aquí está, listo. Mucho por aprender y me encantó Shea como puso las diferentes leyes y los diferentes marcos que existen, da un súper buen contexto. Yo quiero, además de darle las gracias a Matías y a la Pontificia Universidad Católica de Chile por la invitación, poner también un poco de antecedentes de quién soy yo. Mi nombre es Cristina Pombo y trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde lidero una iniciativa que llamamos FAIRLAC. Más adelante les contaré en detalle qué hace, pero en esencia lo que hacemos es promover un uso responsable de sistemas automatizados de decisión. Y lo que hacemos lo vemos desde la lente del sector público, cómo los tomadores de decisión tienen que ir pensando en estos temas, pero también tenemos una arista desde el emprendimiento, porque de ahí están naciendo muchos de los algoritmos o de los sistemas que luego van a ser contratados por el sector público. Y esas dos realidades se tienen que hablar y usar el mismo lenguaje para asegurar que se esté usando de manera responsable. Si bien el seminario se llama Inteligencia Artificial, yo prefiero usar sistemas automatizados de decisión o sistemas automatizados para soporte de decisión, más que usar inteligencia artificial. Me parece que evito que me pregunten qué significa inteligencia artificial, porque siempre es un tema un poco contencioso hacer la definición de qué es. Así que si me oyen hablar más de sistemas automatizados de soporte de decisión, esa es un poco la razón. Y la toma de decisiones, siendo una de las habilidades centrales del ser humano, es clave para lo que estamos hablando en este momento. Decidir una alternativa, decidir entre más de una alternativa va a permitir discernir y optar por mejores formas de hacer las cosas. Eso lo sabemos todos. Y la toma de decisiones es un proceso
mediante el cual una persona pondera la información disponible e incorpora su experiencia previa para elegir la opción que en ese momento le parece la más conveniente. Y desde la política pública, el proceso es exactamente el mismo. Los formuladores de política ponderan información para tomar decisiones sobre asignación de subsidios, cupos escolares, vacantes laborales, sentencias, entre otras cosas. Y esa toma de decisión se ha hecho, como decía Shea, cada vez más rápida, gracias no solo a la cantidad de datos que se generan y se procesan sobre los ciudadanos, sino también a una mayor capacidad computacional y a una mayor velocidad de entrenamiento de los modelos. Y eso se ha visto reflejado en el uso cada vez más extendido de sistemas automatizados de soporte de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado lo veíamos viendo desde hace mucho tiempo. Cada vez más las recomendaciones de Netflix, las recomendaciones de Amazon cuando comprábamos cosas, eso no es otra cosa sino un sistema automatizado de soporte de decisión. Y un sistema, estos sistemas no son otra cosa, no son más que y quiero definirlo para que estemos todos en la misma página, un sistema automatizado de soporte de decisión no es otra cosa que un sistema computacional que para un conjunto de objetivos definidos previamente y ojalá por un humano, hace recomendaciones, predicciones o toma decisiones. Entonces el nivel de autonomía es importante para después pensar en la regulación que se quiere construir. Y si tomamos en cuenta que su ámbito de aplicación es cada vez mayor y que por lo tanto el impacto de poblaciones vulnerables o históricamente desfavorecidas también lo es, las medidas que se tomen deben ser explícitas en cuanto a la rendición de cuentas y las previsiones para implementación. Por eso pensar en el futuro, una regulación futura de estos sistemas debe tener en cuenta las fallas o los riesgos que tienen estos sistemas. Está todo bien con pensar en las potencialidades y pensar en un futuro brillante, pero las fallas o los riesgos deberían estar al centro de lo que este tipo de regulaciones tiene que estar. Y por lo general, cualquier sistema puede presentar fallas o riesgos que no se detectan a primera vista o cuya relevancia se termina descuidando debido a la frecuencia con la que se realizan ciertos procesos. Esto también es clave para entender los momentos en los que se piden las auditorías algorítmicas. Y mientras más complejos sean los sistemas, existen mayores probabilidades de que se presenten errores. Al mismo tiempo, la complejidad de los sistemas va a permitir que a menudo una mayor adaptabilidad a la realidad sobre la cual se hacen estas predicciones. Por eso las auditorías no pueden ser solo al principio o no pueden estar pensados como en un momento del tiempo. Y la implementación de estos sistemas de automatizados va a conllevar desafíos que a menudo que no solemos abordar con suficiente profundidad. Por ejemplo, las vulneraciones a derechos fundamentales por el uso de datos personales, la discriminación no deseada por parte de entidades o incluso decisiones que son difíciles o hasta imposibles de justificar. Estas decisiones que se refieren como la caja negra. Cuando hay caja negra no deberían tener nada. Se tiene que ser capaz de rendir cuentas y más si estamos hablando de decisiones de vida o muerte, como son algunos sistemas automatizados de decisión en materia de salud o en materia de justicia, por ejemplo. Y esto se basa, y por qué yo les estoy hablando de esto precisamente, porque desde el BID venimos trabajando para promover el uso de los algoritmos o de sistemas automatizados de decisión de manera responsable, para garantizar que cuando se hagan, se cumplan con los principios establecidos por organizaciones internacionales como la OECD o la UNESCO, de manera que podamos aprovechar su potencial al tiempo que se van a identificar, mitigar y prevenir los riesgos de sesgo, de error, de discriminación, de exclusión, de enajenación, los riesgos que ya ustedes seguro conocen. Pero esto requiere de un trabajo súper riguroso que permita entender y ajustar el resultado del uso de los algoritmos, lo cual se puede hacer mediante la implementación justamente de auditorías algorítmicas. Y al igual que durante mucho tiempo, y lo decía Shea también, se han exigido a las empresas que emitan estados financieros auditados en beneficio de los mercados financieros y de todas las partes interesadas, las tendencias regulatorias actuales lo que están mostrando es que los algoritmos deberían atravesar un proceso similar que permita reforzar la confiabilidad de la tecnología y ayudar a reducir la mayor cantidad de errores posibles y que el escrutinio sea altamente riguroso, técnico, por una tercera persona y que permita establecer acciones correctivas necesarias para su mejora.
Dentro del BID tenemos varias herramientas que ayudan a esto. En el QR code que encuentran en su pantalla, ven varias de las herramientas, no solamente de auditorías algorítmicas, que debería ser una de las herramientas que apoye durante el ciclo de vida de la inteligencia artificial para hacerlo de manera responsable, sino, y además del resto de las herramientas, como la que desarrollamos con Matías sobre auditorías algorítmicas, que es una, como les decía, una de estas herramientas para lograr esto que hemos desarrollado en el BID junto con Matías. La guía de auditorías algorítmicas para aquellos que ya tienen un sistema en marcha o están empezando a desarrollarlo, puedan tener en cuenta todas las cosas que que les acabo de decir. Hay muchas preguntas sobre cuándo hacerlo, muchas preguntas de por qué hacer una auditoría algorítmica y si desde el diseño debería incluirse la posibilidad de hacer una como mecanismo de monitoreo. Entonces, cuando hablábamos del tiempo en el que se debe hacer, esta guía está muy sencilla para hacerse esas preguntas correctas. Y porque una auditoría algorítmica no es otra cosa que un estudio que busca evaluar si un sistema de automatizado de soporte de decisión y su proceso de desarrollo, o sea, que incluye el diseño y los datos utilizados para entender el sistema. Es muy importante que estas auditorías tengan esas dos evaluaciones en cuenta, los datos y el diseño, y que además evalúen los impactos en materias de precisión, de justicia algorítmica, de discriminación, de privacidad, de seguridad. Hay varios elementos que deben tenerse en cuenta y no es sencillo ni trivial hacerlo. Como Shea nos mostró, hay un desafío en esta área bastante grande. En Latinoamérica estamos un poco, y el Caribe estamos un poco más atrás en materia de cómo están pensando los gobiernos en esta regulación, porque además creo que uno de los desafíos, y yo aquí creo que voy a terminar con más preguntas que con afirmaciones certeras, pero creo que para eso estamos, ¿no, Matías? Espero que sí. Dentro de lo que quería decirles es que uno de los desafíos que veo yo en la regulación o para el sector público es pasar de hacer auditorías algorítmicas como un mecanismo voluntario hacia su inclusión como parte de una política estructurada o como parte de una regulación de amplio alcance en materia de responsabilidad algorítmica. Tiene que ir más allá de autorregulación. Y hay muchas, además de las de las leyes que estaba mostrando Shea antes, que me parecieron súper interesantes, podemos compararlas. En Estados Unidos el año pasado, un grupo de senadores demócratas intentó pasar un act, que es el Artificial Intelligence Act. Lo pasó en febrero del año pasado, pero si bien, como bien decía él, Estados Unidos es bastante reacio a regular temas tecnológicos. Creo que en los últimos 52 años ha pasado una sola regulación. Eso es materia de otro seminario y eso que lo conversamos ya una vez con Matías sobre si estas auditorías o la regulación inhibe la innovación, pero eso es otra discusión. Es interesante ver algunas importantes diferencias entre las leyes que nos mostraba Shea y lo iba viendo mientras él nos las iba presentando. Diferencias importantes como en la definición, si se habla de inteligencia artificial como tecnología o se habla de algo más amplio como sistemas automatizados de decisión. Si se habla del ámbito de aplicación, ¿cuál es el ámbito de aplicación en el que se va a aplicar esa regulación? Si se van a aplicar para aquellos que se consideran de alto riesgo o vamos a hacerlo mucho más extendido, o si se va a exigir a las organizaciones que desplieguen nuevos sistemas que describan el proceso de la toma de decisión existente o que expliquen los beneficios que se pretende una vez se hacen cambios. Todo eso pueden parecer pequeñeces, pero hacen que las diferentes leyes tengan reglas sustanciales y como el público va a reaccionar a la manera como esas regulaciones se dan. Pero creo que la importante aquí es que esto va más allá que regular simplemente inteligencia artificial o los sistemas automatizados de decisión. Se trata de pensar qué decisiones debemos considerar críticas y a qué resultados debemos aspirar. Las cuestiones difíciles que deben abordarse se refieren a qué criterios de decisión, qué pruebas, qué datos a la entrada deben considerarse legítimos o al menos socialmente aceptables
para los distintos procesos de tomas de decisiones privados y públicos. Y responder a esas preguntas, para poder responder a esas preguntas va a hacer falta una visión, creo yo, positiva de lo que deberían ser las sociedades futuras. Por lo tanto, los responsables de la política pública deben ir mucho más allá de los intentos de garantizar una responsabilidad algorítmica mínima y centrarse en el diseño de los mecanismos de gobernanza pública que van a permitir a las organizaciones alcanzar un trade-off justificable dentro de los límites de la permisibilidad legal y la viabilidad comercial para determinar cómo se diseñan esos sistemas de manera responsable y a qué fines sirven. Y no quiero entrar en detalles de cómo y cuándo hacer una auditoría algorítmica o de todas esas leyes. El cómo y el cuándo de la auditoría lo pueden ver en el documento que les compartí antes. Pero quiero contarles muy rápidamente y en aras del tiempo cómo llegamos a esas conclusiones a través de una aplicación práctica. Junto con uno de esas compañías que mostró Shea, que es Éticas Consulting Group, una consultora española enfocada en inteligencia artificial responsable, realizamos una auditoría algorítmica a un sistema que se llama Robot Laura. El sistema Robot Laura es un sistema de alertas tempranas para pacientes que presentan deterioros clínicos con sepsis, por ejemplo, que tienen una probabilidad alta de muerte. Y el objetivo es poder reducir la mortalidad y los costos del servicio hospitalario a través del análisis predictivo. La auditoría algorítmica que se le hizo al sistema abordó diversos aspectos del diseño y del funcionamiento para poder establecer una aproximación a sus cualidades en términos de aceptabilidad, usabilidad, protección de datos y justicia algorítmica. Eso es algo muy concreto que quería traerles de cómo fue. El ejercicio fue muy interesante y permitió para Robot Laura poder encontrar puntos que puedan ser contenciosos para su escalamiento en hospitales públicos y para nosotros en aclarar cuáles debían ser los momentos en el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial que este tipo de herramientas debería ser aplicado. En la pantalla ven simplemente las dos recomendaciones grandes después del estudio, solo para que vean en la práctica cómo lo estamos haciendo. Y eso lo pueden ver en el informe, que no quiero entrar en ese detalle. Yo solo quiero dejarles, y ya para terminar, tres cosas que veo yo son los aprendizajes de toda esta lectura de lo que son las auditorías algorítmicas y para dónde va la regulación. Primero, que estos sistemas son más que una tecnología, reflejan los valores de una sociedad, los valores de su sistema, lo que sugiere que cualquier fallo ético simplemente va a reflejar nuestras propias deficiencias. Y hay que hacerlo con cuidado, pero sin embargo yo sí creo que hay esperanza, creo que la inteligencia artificial puede inspirarnos, aumentarnos y hacernos ir más allá si se hace con cuidado y bajo los límites que nosotros como sociedad también nos pongamos. Segundo, que los objetivos de los sistemas deben ser los objetivos de la sociedad. A diferencia de los objetivos comerciales o lucrativos que dominan su uso en la actualidad, la aplicación responsable de la inteligencia artificial consiste en utilizarla para apoyar sistemas que tengan objetivos humanos y responsables con el medio ambiente. Y creo que esa es una aspiración a la que tenemos que tener, que a la que debemos llegar. Y tercero, necesitamos un sistema de regulación que guíe su desarrollo responsable. La autorregulación no es suficiente. Esa supervisión intersectorial y con una gobernanza clara debe comenzar con la transparencia y el acceso a información significativa, así como la capacidad de exponer los daños. Y sin más, yo le paso la palabra a Sebastián y muchísimas gracias, Matías, por el tiempo. Contenta de oír las preguntas que tengan desde el público. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante la presentación. Las preguntas regulatorias siempre son difíciles, ¿no? Porque hay diferentes intereses detrás de los reguladores, no siempre intereses con Humanos. interés para la sociedad toda. Ya, Tratar de hacerlo lo más amable posible, ¿no? ya, pero como banco de desarrollo, No, no, ¿sabes? no, estoy pensando en los reguladores, que no Ya, siempre los reguladores tienen un interés, buscando, por ejemplo, las recomendaciones técnicas, que eso ha sido interesante, de ¿no? Las acuerdo. recomendaciones técnicas no todas se han tomado en consideración, y me parece súper interesante la discusión, y tengo ya una pregunta para hacerte para después. Así que muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por haber citado el informe con que trabajamos. Iván puso el link del informe, si lo quieren ver en el chat. Ahí está en inglés y en español el informe. Y ahora me toca presentar a Sebastián Dueña. Sebastián Dueña, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, hizo el diplomado de Inteligencia Artificial y Derecho
de la misma universidad, y le vamos a poner el link para los que estén interesados en tomarlo. Actualmente es coordinador del Diplomado de Inteligencia Artificial e investigador del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología. Sebastián, muchas gracias por la presentación, todo tuyo el escenario. Estabas muteado. Ahí sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Ahí ven la presentación? ¿O... Se ven, ahí está. ahí se sí? ve. Perfecto. Bueno, también agradecer a Shea y a Cristina por sus presentaciones. Yo ahora les voy a hablar sobre la clasificación de sistemas autónomos y las distintas etapas que tiene una auditoría algorítmica. En primer lugar, y antes de partir, debemos preguntarnos cómo debiese ser un sistema de inteligencia artificial fiable o confiable, o trustworthy AI system. Bueno, el grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea sobre inteligencia artificial dice que, o sea, señala que debe tener tres características. En primer lugar, debe ser lícito. En segundo lugar, debe ser robusto técnicamente. Y en tercer lugar, debe ser ético. Y de hecho, si vemos acá este gráfico, vemos que cada uno de estas características le va agregando, le va dando más trustworthiness o más fiabilidad al sistema de inteligencia artificial o al sistema autónomo. Entonces, teniendo esto en consideración, para el resto de la presentación, vamos a entrar a cómo clasificar un sistema autónomo. Y para ello, vamos a utilizar el marco de clasificación de sistemas de inteligencia artificial que nos da la OCDE. Y en este caso, ¿cómo se llama? El separar cada etapa del ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial nos permite ver claramente quiénes son los actores del sistema. De este modo, sabemos que los sistemas de inteligencia artificial son diversos en su aplicación, tienen distinta complejidad y por tanto también presentan diversos riesgos. Entonces, poder aclararlo, quiénes son los actores del sistema, nos permite ver dónde se encuentran los riesgos y quiénes son los involucrados. Partiendo desde la izquierda, encontramos lo que es el contexto en una primera etapa del ciclo de vida, lo que incluye el planeamiento y el diseño. En segundo lugar, siguiendo la flecha, encontramos lo que es data e input, que incluye la recolección y el procesamiento de datos. En tercer lugar, encontramos lo que es el modelo de inteligencia artificial, que incluye el desarrollo del modelo, la calibración e interpretación, verificación y validación, entre otros. Y en cuarto lugar está la implementación, que está dentro de lo que es la tarea y output del modelo. Entonces, y también como ven, todas las etapas se relacionan con lo que es las personas y el planeta, que están acá al medio de este ciclo de vida. Esta es como la concepción que tiene la OCDE. Entonces, si hacemos doble clic en el primero, sobre el contexto del sistema de inteligencia artificial, vamos a ver que nos podemos hacer distintas preguntas para poder identificar mejor o para definir mejor cómo clasificamos este sistema. En primer lugar, la primera pregunta es cuál es el sector de aplicación, para qué industria. Luego, qué funciones realiza el sistema. Puede ser para producción, para manejo de recursos humanos, para venta, entre otros. Luego, qué tan amplia es su implementación. Por ejemplo, si es que es un piloto enfocado en un cierto grupo o si su implementación es total. Luego, otra pregunta que nos corresponde hacer es a quién impacta este sistema. Por ejemplo, a consumidores, a trabajadores, a otras empresas, entre otros. Y luego, con qué nivel de elección, vale decir, si los usuarios, por ejemplo, pueden elegir o no interactuar con este sistema. Y qué nivel de impacto tiene en los derechos humanos de las personas. Estas son las preguntas clave que hay que responder para definir cuál es el contexto del sistema de inteligencia artificial. Luego, hacemos clic en la segunda etapa y nos vamos a lo que son los datos e input del sistema dentro de este marco para la clasificación del sistema de inteligencia artificial. Y nos recomienda la OCDE preguntarnos sobre cuál es la fuente de los datos, vale decir, de dónde vienen, cómo son recolectados, si es que son recolectados, por ejemplo, por humanos, por dispositivos con sensores, entre otros. Luego, qué tan dinámicos son, y también si es que son estructurados o no. Y también si es que hay derechos asociados a los datos. Por ejemplo, si es que los datos son públicos, son datos personales, si es que son datos sensibles, entre otros. Estas son preguntas clave que hay que hacer para definir lo que son los datos e input del sistema.
Luego, para las preguntas que caben dentro de la clasificación del modelo de inteligencia artificial, son, por ejemplo, de qué tipo es el modelo empleado, de qué manera es construido y entrenado el sistema. Luego hay que preguntar también si el modelo evoluciona o se va actualizando, si es un modelo discriminatorio que distingue, o si es un modelo generativo, si el modelo aprende y de qué manera es usado el modelo. Y en cuarto lugar de esta clasificación, encontramos lo que es la tarea y el output del modelo. La primera pregunta claramente es cuál es la tarea que realiza el modelo, que realiza el sistema, si es que realiza tareas de reconocimiento, de predicción, de interacción, por ejemplo, entre otras. Y esto también nos va a poder ayudar a ver cuáles son los resultados del modelo, qué es lo que nos entrega, cuáles son los outputs. Luego, qué tan autónomas son las decisiones o las acciones del sistema y qué rol realizan los humanos en él. Y luego, si es que es posible clasificar el sistema dentro de una clasificación o una etiqueta, un grupo más grande, y cuál es el potencial de reemplazo de trabajos del sistema. O también si es que el sistema combina diferentes tareas y acciones. Y con esta con esta pregunta dentro de la cuarta etapa del ciclo de vida de inteligencia artificial, vemos que armamos el ciclo de vida completo. ¿Para qué? Para que sea más fácil desglosar los riesgos que puede presentar un sistema. Y ¿cómo se llama? Para poder gestionarlos y regularlos también de distinta manera, de manera ad hoc a la clasificación que le podamos entregar a este sistema. Este es el marco para la clasificación de sistemas de inteligencia artificial que da la OCDE. Y luego, en segundo lugar, les voy a hablar sobre las etapas. Luego, ya teniendo este sistema clasificado, vamos a entrar a lo que son las distintas etapas de un sistema de auditoría algorítmica. Para ello, bueno, hay distintos frameworks de trabajo, y el que les voy a presentar es un framework propuesto por Raji y Smart el año 2020, que ha sido bastante fundamental, bastante utilizado y bastante influyente en todo lo que ha sido la elaboración de frameworks. De hecho, por ejemplo, este framework fue tomado en cuenta para la elaboración del informe que presentó Cristina, que realizó el BID el año 2022, que publicó el BID el año 2022. Y este framework es el framework SMA-CTR, por las siglas de las etapas que tiene. Adentrándonos en este framework de análisis para realizar una auditoría algorítmica, primero corresponde definir el alcance de la auditoría, definir el scope. Y para ello, lo que debemos realizar y tener en cuenta es, primero, la recopilación de los documentos donde se encuentran los requisitos del desarrollo, vale decir, qué fue lo que se pidió o qué fue lo que se le solicitó para desarrollar el sistema autónomo, el sistema de inteligencia artificial. Luego, debemos revisar los principios que se consideraron durante el diseño del sistema. Luego, debemos analizar los casos de uso similares, si es que es posible también, como vimos anteriormente, engruparlo en un caso de uso mayor o en una etiqueta mayor, y luego realizar una evaluación de impacto social considerando la finalidad del sistema, también considerando a quienes afecta, de qué manera los afecta y de qué manera lo hace. El segundo paso, dentro de estos 6 pasos, es el mapeo de las partes interesadas, el mapeo de los stakeholders. En primer lugar, debemos formular preguntas y entrevistas al equipo involucrado para ver quiénes son aquellos a quienes más atañe este sistema, y poner a transcribir y sistematizar las respuestas, que van a ser trabajadas posteriormente. En tercer lugar, la tercera etapa es la recolección de documentación. Dentro de esto se encuentra la elaboración de listas de control con los puntos que se van a auditar, vale decir, todo lo que va a ser procesado va a ser objeto de auditoría. Luego, se debe elaborar un perfil de datos, con los datos que utiliza el sistema, y luego la elaboración del perfil del modelo, qué contempla el modelo, qué tecnología usa, qué alcance tiene. Luego, dentro de la cuarta etapa, es la etapa de testing o de realización de pruebas, donde en esta etapa se realiza una revisión de la documentación, se simulan fallas y se buscan vulnerabilidades dentro del sistema, y se elabora también una matriz de riesgo relativa al uso del sistema. En quinto lugar, una vez realizadas las pruebas, se analizan los resultados.
Se toma la matriz de riesgo utilizada elaborada en el punto anterior y se actualiza y se formaliza esta matriz. Y con esta matriz de riesgos procedemos a elaborar un plan de mitigación de aquellos riesgos. Se recopila también el detalle y la evolución del desarrollo del sistema y se elabora acá en esta etapa el informe de auditoría. Una vez llegado a este quinto paso, se elabora el informe de auditoría. Y luego, de forma posterior a la auditoría, se deben realizar tres pasos. Primero es determinar si es que es posible continuar utilizando el sistema, si es que es factible seguir o no, si es que el daño, o por ejemplo, los posibles riesgos son, si los riesgos son muy elevados y si es que corresponde, si es que estamos dispuestos a seguir utilizando el sistema. En segundo lugar, en caso de que sí se pueda seguir con su uso, deberemos implementar mecanismos de mitigación. Y en tercer lugar, en este mismo caso, en caso de que implementemos los mecanismos de mitigación, en caso de haberlos implementado, deberemos rastrear la implementación de dichos mecanismos, a ver cómo evolucionan y si es que son efectivos y cumplen con el objetivo planteado. Y bueno, como les he dicho, este es solamente un framework de varios existentes, de varios, por ejemplo, como los que mostró Shea en su presentación, y varios existentes y también de varios que están siendo desarrollados. Esta es una materia que está evolucionando de forma muy rápida, y de hecho, por ejemplo, como sea, para los que estén también más actualizados en esta materia, y también para quienes estén interesados en ello, el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, va a lanzar justo mañana su AI Risk Management Framework. Así que también les podemos compartir el link por el chat, para que en caso de que quieran ir a ver la presentación, que es mañana, durante la mañana de Chile. Y bueno, dicho esto, viendo ya cómo clasificar un sistema de inteligencia artificial según el framework de la OCDE, y viendo también cuáles son las etapas de una auditoría algorítmica propuestas por Reggie Smart dentro de este framework, es que cabe hacerse la pregunta, y también recogiendo lo que señala Shea, de que existe una lack of skills o falta de competencias, cabe hacerse la pregunta, ¿qué competencias es necesario aprender para cumplir este rol? Es una pregunta que les dejo abierta para que puedan reflexionar sobre qué qué competencia es necesario aprender para cumplir este rol, y de qué manera podemos enfrentar la futura regulación en esta materia. Eso es todo por ahora. Quedo también disponible para más preguntas, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián. Tremenda presentación, harta información que procesar. Les pido eso, si pueden prender las cámaras de vuelta. Hay un par de preguntas en el público, les pido por favor que escriban si tienen más preguntas, pero antes de pasar a ella, me gustaría hacerle una pregunta a cada presentador. Primero con Shea, la voy a hacer en inglés para hacer tal vez más fácil el tema de la traducción. Shea, I have a question for you about the auditing. And it's not particularly about AI, it's about like the idea of auditing in general. We have a lot of not great experience in auditing in financial institutions. No? We have like several cases of like consulting companies who are not doing a great job in auditing, and that was one of the reasons of the financial crisis of 2009, etc. No? Then how can you prevent that in AI happen exactly the same? No? Because there is a big chance that someone who is really eager to create a new algorithm that maybe is not in the best condition to put in society are willing to pay a bit more, no? and having an auditing company just give a good review. Do you have any idea how to prevent something like that? Yeah, so I mean, that's a really good question. I think the answer is that you can't prevent that. And when you look at financial auditing, there are opportunities for bad actors to circumvent that system. But for the most part, people, when they take an audit report from and they do business transactions based on the auditing of the financial records of a company, the vast majority of the time, people actually take those values to be true. And the reason is the vast majority of them are. And the reason that is because the auditors are held responsible for those audits.
and the requirements for independence are very strict in almost everywhere in the world for those auditors to not also get other kind of money from the people that they audit. So it's not a perfect system, and people do corrupt that system, but I think that we already know that we cannot trust companies themselves to govern these algorithms. That's apparent. And so the question is, what's the next step that we can take that's better than that system? And the most natural next step that is better than that system is to require this sort of independent third-party auditing. But that is going to require that we hold auditors to a very high standard. And we can't just allow anybody to say that they're going to audit these systems. It has to be, as we've talked about, all three of us, the skills that are necessary to understand how these systems can harm people are not easy to come by. And so it's going to take a real concerted effort on the part of every individual country that has to implement this, to increase the level of education, to increase the level of oversight. And it's going to be a long process before we get to even to the place where financial auditing is, and even that is not perfect. Yeah, well, it's a really good answer, and we have a big challenge in that regard. I'm quite afraid of what we can call algorithm washing, doing this greenwashing or whatever, and that's going to be a problem, particularly for those who have more available money. En ese sentido, Cristina, y tomando tal vez lo que dice Shea, hiciste mucha referencia a la regulación, ¿no es cierto? De la importancia de la regulación, que la autorregulación no es suficiente, es importante, pero claramente no es suficiente. ¿Qué te parece de la discusión que está faltando? Hoy día la discusión parece, y así es una de las preguntas, ¿no es cierto?, del público, que hay una distinción entre transparencia por un lado y mucha fijación de estándares por otro lado, que se transforma finalmente en temas de diligencia por responsabilidad subjetiva. ¿Qué falta en la discusión? ¿No? ¿Sabes? Yo creo que falta realmente una discusión profunda sobre la privacidad de los datos. Yo creo que hay que irse un paso antes. Nada pasa en los algoritmos o como quieras que los llames si no tienes los datos. O sea, esa frase famosa tan vieja de garbage in, garbage out, no deja de ser relevante ahora. Y creo que hace falta un poco esa discusión. Se nos olvida mucho. Y es cierto que el GDPR tuvo lo que se llama el Brussels Effect, ¿no? Entonces, y eso generó una cantidad de cambios y ya se está revisitando un montón de lo que pasó con el GDPR y se está ajustando. Por eso la gente está mirando tanto qué hace Washington, no como estado por la ley que mostraba Shea, sino Washington como capital de Estados Unidos, por si la regulación que saque genera un Washington Effect o algo así. Creo que en la discusión hace falta un poco dónde está la privacidad, dónde están los datos. Y tal vez eso nos ayudaría a entender como individuos cómo nos afecta este tipo de cosas. Porque creo que la falta de entendimiento, y me encantó el cierre de Sebastián, de cuáles son las capacidades, a veces se nos olvida hablar de eso, ¿no? Y decimos, no, eso es lo de menos. Pero como decía mi abuela, creo que una vez se los dije, lo de menos está de más y además de por medio. No sé cómo van a traducir eso los traductores, pero creo que eso hace falta. Sí, yo creo que en privacidad además la discusión falta, ¿no es cierto? Está la idea de la privacidad de los grupos, que me parece que en privacidad hay dos grandes temas. El tema del consentimiento, bien entendido, y nuestra locura de consentimiento era imposible el tratamiento. Y por el otro lado, el tema de privacidad de grupos, porque las discriminaciones son finalmente a grupos, ¿no? Son a clúster que uno está discriminando completamente más que individuos. Y bueno, está Maca Gatica ahí conectada a la IPOR. En el momento que hemos tenido grandes discusiones del tema. Un par de profesores del diplomado, así que aprovecho de pasar el dato antes de la pregunta a Sebastián, y les van a compartir, si Dan puede compartir el link del programa,
donde pueden ver ahí mucha más información con respecto al tema. Y te hago una pregunta, Sebastián, en la misma línea, ¿no es cierto? Porque Shea nos habla de cómo profesionalizar, ¿no es cierto?, evitar los riesgos en materia de auditoría. Cristian, en ese mismo sentido, ¿no es cierto?, hace la bajada en temas regulatorios. Te hago la pregunta a propósito del último que dijiste, que es muy bueno, que hay ciertas competencias que es necesario sacar, o que es necesario entender para quienes trabajen en esto, que si bien no necesariamente van a ser abogados, ¿no? Asumimos que algún grupo importante es el abogado, otro grupo van a venir desde la ética, otro grupo desde la ciencia, de la ingeniería. ¿Qué falta hoy día para que las auditorías, ¿no es cierto?, o este control preventivo de daños en materia de toma de decisiones tenga efecto? Falta formación, falta capital, falta obligación legal. ¿Por dónde ves tú, en el fondo, que son los parelés, ¿no es cierto?, o los diques para que esto funcione mejor? Claro, perfecto. Bueno, yo creo que la respuesta a eso es multifactorial. En primer lugar, claro, falta regulación porque si bien hay cada vez más empresas o organizaciones que se están sometiendo a estas auditorías de forma voluntaria y que están viendo también como un buen business case someterse a estas auditorías, porque al final el cumplir con estándares éticos, cumplir con mejores prácticas, también las va a llevar a ser más resilientes, ser quizás mejor espacio de trabajo, tener una mejor imagen para la sociedad. Por esa parte, la voluntariedad está bien, pero no es suficiente. Por lo tanto, la regulación, también una pequeña obligatoriedad legal, también es fundamental en esto, es necesario. Pero por sí sola tampoco es suficiente. Lo que hace falta es también la creación de un ecosistema y de como, como lo han señalado también otras organizaciones, como una infrastructure of trust, una infraestructura de confianza mediante la certificación de gente, de profesionales de distintas áreas en esta materia, mediante el desarrollo de competencias, mediante la educación también de los trabajadores de las mismas organizaciones, enseñándoles y mostrándoles ¿cómo se llama? Que sus actos tienen un impacto mucho mayor en la sociedad, mucho mayor que el que podrían hacer ellos mismos. De esta manera, yo creo que se podría lograr llegar a una mayor aceptación de esta auditoría y por lo tanto a una mayor utilización y a crear sistemas también de inteligencia artificial más responsables o más trustworthy. Yo creo que por ahí es multifactorial, pero cada una por sí sola no resuelve el problema, porque si es que lo hacemos obligatorio por ley, quizás nos va a faltar gente que tenga las capacidades para hacerlo. Si es que está la suficiente voluntad, quizás también nos falte gente. Si es que hay mucha gente que tenga estas competencias, quizás no van a haber empresas que quieran. Entonces yo creo que por ahí por ahí van las distintas opciones para lograrlo. Fantástico. Sí, me parece además que al final del día es eso. Voy a hacer las preguntas del público, porque ya llevamos un poquito más de una hora, y para honrar el tiempo, tratar de no extenderlo más. Daniel Silva pregunta, la discusión en Chile se ha centrado mucho en la necesidad de transparentar los algoritmos, circunstancias de que, según el tipo de inteligencia artificial, no siempre es posible conocer todo el proceso de razonamiento, el problema de la caja negra, desde la auditoría. ¿Estas deben centrarse en transparencia, la auditoría debe centrarse en transparencia, o mejor dicho, en pruebas, bases de datos y mecanismos que han demostrado controlar los sistemas automatizados de decisión? O sea, la misma pregunta que conversábamos con Cristina es, ¿un tema de transparencia o más bien un tema de estándares de procesamiento? ¿Quién pueda tomar la respuesta? Dale, Sebastián. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Cristina. Sí, yo creo que por una parte, el tema de transparencia no va a ser siempre posible, no va a ser siempre asegurable. Yo creo que, y para eso los estándares los estándares vienen a suplir y ayudar en esta materia. Falta un poco de profesionalización, o sea, no, quizás profundización en estos estándares, y de hecho por eso mismo una de las principales tareas que faltan en el desarrollo de esta materia es justamente que organismos técnicos saquen más documentación, puedan generar más documentos que permitan asegurar o permitan diferenciar si es que una organización cumplió o no con lo que era necesario para su caso de uso.
si es que cierta organización cumplió o no con las medidas de mitigación que eran necesarias para implementar un sistema autónomo dentro de su industria. Yo creo que eso es o sea, la materia de los estándares es lo que falta desarrollar para poder asegurar estos sistemas de inteligencia artificial confiables. El tema y mitigar también esta como black box o como difícil, esta opacidad de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Alguna contradicción a lo que se ha o estamos equivocados o algo así, ¿no? No, yo creo que en aras del tiempo, si quieres, seguimos con las otras preguntas, porque creo que... Carmen Jurado, ex alumna del curso de protección de datos personales en Sociedad de la Información de la Universidad Católica de Intercambio, una alumna española muy buena, nos pregunta, I'd like to ask about the concept of gaming the algorithm. No? There is a tension between the transparency obligations towards data subjects who are affected on discriminatory grounds by the inference of the algorithm and the strategic opacity required to prevent gaming the system. For example, taking advantage of knowing how the algorithm works. What is the balance or middle point between auditing and transparency in regards of to algorithm efficiency and competitiveness? It is necessary to sacrifice some transparency in order for an algorithm to function effectively and not to be played by the user. I hope I explained myself correctly. Yo creo que sí. I could try to give my thoughts on that. I think this balance between transparency and effectiveness is one of the things that's a real strength about algorithm auditing, because there's a possibility for you to place the trust in the auditors that they are going to do an effective job at making sure that the company is developing the algorithms correctly, managing and governing the algorithms correctly. And it limits the amount of disclosure that you need if you have a strong auditor and a strong trust in the auditor. And so it allows you to mitigate that potential without as much transparency as you might have to have. The less you trust the auditor or the less you trust the system, the more transparency you need in order to feel comfortable that you understand what's happening. And so I think the balance between that transparency and allowing people to game the system, I think is one thing that auditing would be good for. But there are some cases where a fundamental right of human agency, a person being able to make a decision, an informed decision, is going to require that you have to disclose some aspects of how the algorithm works that may make it less effective in some cases. And so there are some cases where algorithms inherently are going to be deceptive in a way, and we have to ask ourselves if that's a good thing. And is it really important that you're kind of tricking the person in order for the algorithm to work? And so that's more of a policy question for lawmakers to decide, are there some lines that need to be drawn for certain types of algorithms that rely on deception in order to function properly? Yeah, ese es el point. Voy a terminar acá en honor al tiempo, porque estamos un poquito, hay dos preguntas que se quedaron para el siguiente seminario, o podemos conversarlo tal vez en otra oportunidad o por correo, pero no sé si quieren decir algunas palabras finales a propósito, particularmente de lo que esperan del 2023 en materia de regulación algorítmica. Eso sería fantástico, ¿no? Si me pudieran decir cuál es su proyección para el 2023, buena o mala. Las proyecciones no necesariamente son buenas. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Eso sería fantástico si en un minuto me pudieran decir cuáles son sus proyecciones. ¿Cómo empezamos? ¿En el mismo orden que hicimos las presentaciones? Dale tú, Cristi, mujeres primero. A mí me cuesta mucho trabajo hacer predicciones, tal vez por economista, entonces digo
si esto o depende, siempre es mi deformación de economista. Yo creo que la ola regulatoria viene en dos, o espero que vengan dos. Yo creo que el tema de los datos sí empieza a pensarse. En este momento hay varios países en Latinoamérica, y hablo por lo que conozco, que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Eh, Vienen varios países repensando sus políticas de datos. Hay varios que tienen, entre esos Chile, si no estoy mal, están repensando su política de datos. Eso es una ola que viene. Y luego la otra ola que viene son... ahora los países se puso de moda hacer políticas de inteligencia artificial. Yo creo que esa moda va a pasar y va a venir una nueva, sí, yo creo que va a pasar y va a venir una nueva moda más pensada en responsabilidad algorítmica. O eso es lo que yo anticipo. Pero creo que Sebastián y Shea tienen mucho más conocimiento al respecto. Yo lo digo por las conversaciones con los policy makers que a mí me tocan. Ese es mi anticipo. Gracias, Cristi. Shea. Well, I think that this year is the year that the rest of the world is going to wake up to, meaning ordinary people are waking up to the dangers of artificial intelligence, but also the excitement and the potential for artificial intelligence. And so I think this will be the year where we see rapid movement towards regulation that is going to be to protect people, but also there's going to be a balance between that and innovation. So I think you're going to see a lot of battles fought in all over the world in every jurisdiction between businesses that are trying to innovate and regulators that are trying to protect people. And I think it's going to be very active, and lawmakers are going to move very quickly to enact some of these regulations that right now have only been, they're testing the waters, but now they're really going to dive in. And so it's going to be an exciting time, a little bit scary time, but 2003, I think, is the year where algorithm audit is something that everybody will be talking about and trying to understand how it's going to actually look. I hope. Seba. Perfecto. Bueno, yo también tengo mucha esperanza de que va a crecer mucho y va a ser más profunda la regulación de la inteligencia artificial, y por ende también de la realización de auditorías algorítmicas. Bueno, de hecho, estamos viendo actualmente mucha regulación o pinceladas de regulación más bien sectorial. Por ejemplo, en materia laboral, en Chile tenemos el caso de la ley de plataformas digitales. Creo que va a empezar a profundizarse y a ser más necesario. Y también siento que justamente ahora estamos viendo, la gente está empezando a entender que se relaciona con herramientas, con sistemas autónomos mucho más frecuentemente de lo que piensa, desde el filtro de spam en sus mails, desde el algoritmo que le recomienda mejores caminos en Waze. Antes no se tenía esta noción, y ahora, por ejemplo, con herramientas como ChatGPT, como DALL-E, ahora sí hay una real noción de que estamos interactuando con sistemas autónomos, y se le va a dar mucha más relevancia, y por lo tanto se va a acelerar también la discusión legislativa. Por ello yo creo que este tiempo en este tiempo es fundamental especializarse, formarse mucho más y hacer conversar de mejor manera las ciencias sociales con las ciencias duras. Por lo tanto, toda opción para formarse en estas áreas debiese ser muy bien recogida, y debiese ser bien tomada por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Sebastián. Thank you very much, Shea. Muchas gracias, Cristina. De nuevo, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los que participaron. Esta presentación va a estar en YouTube, va a estar disponible para cuando necesiten. Nos vemos en marzo de vuelta de vacaciones en el hemisferio sur. Ya nos dijo Cristina, en el hemisferio norte siguen trabajando, pero en el hemisferio sur nos vemos después de vacaciones. Y eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Thank you. Chao.